Sí. Serum. Y antes sí había sido el serum, don Pablo, antes de pasar a ser el ser. Por eso, él era el serum. ¿No?
Bueno, mientras conecta Yesid, ¿qué logra adelantar de trabajos? ¿Hizo lo de las juntas? ¿Cómo está, ingeniero? ¿Bien o qué? Buenas tardes. Usted tiene abierto el micrófono también en Teams, entonces le escucha con eco. ¿Con eco? Ah, qué pena. Listo. Bueno, pues lo que he logrado adelantar es la identificación de todos los materiales, tanto visibles como no. Pues no vi necesario todavía hacer el plano, voy a hacer el plano último que nos pidió. Y en él voy a referenciar todo, pues los elementos estructurales. Y pues en realidad, como estoy viviendo con mi padrino, no sé cómo estará configurado el sistema, digamos, de tuberías sanitarias, eléctricos y todo eso. Todavía, pues no sé, ni él sabe. Sí, porque pues a simple vista es difícil saberlo. Solo sé que hay un tanque distribuidor arriba en la parte superior de la casa y ya, eso es todo. Y las conexiones eléctricas tampoco. Eso uno, pero la descripción sí la hice bien de todos los materiales de la casa. Y lo otro que pude adelantar hoy es pues lo de las juntas, porque no tenía mucho conocimiento. Juntas de construcción, pues las que son para contracción y tensión, que es pues trata de controlar, digamos, la expansión o la contracción del cemento por temperatura, ¿no? ¿Qué sucede eso? Entonces las juntas sirven especialmente para eso. Y las juntas sísmicas, pues también las pude estudiar un poco y aquí solo hay una junta, ¿no? En la casa, que es la que, digamos que es como la junta sísmica, la que evita que en algún sismo, esa casa, los elementos choquen con los elementos de la otra casa, ¿sí? Como una separación. Y eso fue lo que adelantó. Es más, José, decir, ¿qué logró mirar algo, adelantó algo de lo de juntas? ¿O qué ha entendido respecto de eso? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, sí, señor. Encontré algo sobre las juntas sísmicas, algo por lo menos me pareció muy curioso, lo de los tanques, cuando son la construcción de tanques de almacenamiento o piscinas. Entonces se utiliza un tipo de junta que está hecha de material de PVC y esta junta permite por lo menos la fundida de la primera base, del piso de la piscina o del tanque, se le adiciona la cinta PVC para que cuando se construya o se fundan las paredes de la piscina o del tanque, esto quede totalmente, digamos, como sellado y no hayan infiltraciones en medio de los dos elementos que están. Entonces, esa parte me pareció muy importante. Sí, no, y de hecho, digamos, es difícil si se va a construir si se va a construir una piscina o un almacenamiento de agua en general, cuando es todo en concreto, normalmente, pocas veces se logra fundir absolutamente todo al mismo tiempo. Digamos, en condiciones ideales, esa es la forma como uno debería fundir, todo completo, ¿sí? Para evitar de pronto ciertos problemas y demás. Pero por diferentes cuestiones, por cuestiones del refuerzo, por cuestiones de las formaletas, por cuestiones de los tipos de procesos constructivos que se lleven, normalmente cuando es todo en concreto, se hace primero lo que es como la placa de fondo y el arranque de los muros hasta cierta altura. Sí, tampoco puede ser muy bajito porque ya que se tocó el tema de eso de las piscinas y demás, existe una normativa precisamente para eso, que es que todo lo que son los vértices, es decir, todas las uniones de ese, digamos, ese prisma que se forma, ¿sí? Todos esos vértices, esa unión de un lado con otro lado, no deben quedar en aristas de tipo 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace allí? Se hace algo que se denomina media caña, más adelante lo veremos del curso,
precisamente es una forma de que quede redondeada, es decir, que no quede específicamente como ese borde donde eventualmente el agua puede llegar a empezar a filtrar. Entonces, para evitar eso, esa cuestión de colocar los bordes redondeados en la parte inferior, así debe ser. De hecho, lo que son los tanques en general, lo que vamos a ver de cajas de inspección y demás, deben tener ese tipo de terminación también. Precisamente donde hay zonas húmedas para, digamos, beneficiar a que el agua corra y no se meta por esos vértices que es por donde puede generar el problema. Entonces aquí, listo, lo funden y funden hasta arriba a cierta medida y entonces como después toca volver a fundir, entonces allí obligatoriamente se nos va a formar una junta. ¿Qué pasa? Que obligatoriamente va a existir una separación y hay que entender es eso. Cuando hablemos de juntas de construcción o juntas para las obras civiles, siempre vamos a hablar de una separación, que en algunos casos se rellena, en otros casos no, en otros casos solo se tapa o incluso se deja totalmente a la vista. Normalmente se tapan o se sellan según sea el caso. Y en este momento, precisamente en lo que es de las piscinas, entonces llevamos una parte del muro y al continuar con el otro, entonces allí en esa parte, estos dos elementos, aunque a la final vuelven a ser una sola piscina, de todos modos cada uno es, digamos, independiente, ¿sí? No está totalmente unido. Para unirse es que tiene precisamente lo que es el sistema estructural para generar los diafragmas. Entonces siempre va a tener al final en la parte superior una viga, ¿sí? Tendrá obligatoriamente algunas columnetas y la placa de fondo es lo que vendría siendo el diafragma inferior. Entonces va a quedar confinado a la final. Pero de todos modos va a quedar susceptible a que el agua penetre por esa división entre esos dos muros. Entonces se utiliza, esa cinta es muy común utilizarla y hay de todas las marcas y bueno, en fin, cuando se hace con ese proceso. Personalmente, y ahí sí ya es otra cosa, yo no soy tan amigo de fundir las piscinas todas en concreto. Yo soy más amigo de que se puedan hacer, digamos, un poquito más flexibles, obviamente con un sistema de columnas y vigas, pero los muros perfectamente pueden ser en ladrillo. Lo que pasa es que pues requiere el recubrimiento y demás, precisamente porque es menos rígido al momento de estar conteniendo el agua, que por ser una carga viva, es decir, que tiene movimiento solo, adicional cuando viene el sismo, tiene más movimiento aún, ¿sí? Por eso cuando se diseñan tanques y demás, o la zona de los tanques, eso se diseña como una carga viva porque tiene movimiento. Entonces, aprovechando eso, sí, pues personalmente me parece mejor así, pero pues igual no es que no se pueda de cualquier forma, según sea el diseño que le tengan. ¿Sí? Y según la capacidad la cantidad de personas que se van a ingresar, ¿cierto? También. Digamos, no es lo mismo una piscina que sea, digamos, una piscina pública a una piscina privada donde la cantidad de personas... Sí, claro, obviamente, sí, ya es algo, digamos, piscinas olímpicas, que las dimensiones son, pues, bastante grandes. Normalmente esas sí se hacen fundidas todas en concreto. Obviamente el empuje que genera el agua, ¿sí? Todos esos esfuerzos triangulares que se forman en las piscinas por el agua, ¿sí? La presión hidrostática, que es la misma que se ve que afecta a los suelos cuando se está viendo esa parte de esfuerzos efectivos, es la misma, ¿sí? Es triangular. Digamos que es bastante fuerte en ese sentido. Entonces, pues digamos que el concreto obviamente va a tener como mejor condición, pero igual se enseña de la otra forma, pues se buscará la condición para que la estructura lo soporte sin problema. Pero es eso, es una separación que se utiliza para algo. Que les quede fácil de identificar, de todos modos sí les van a quedar fáciles de identificar porque fijo seguro que van a encontrar allí algo de eso. Pero digamos, ojalá para mañana de pronto ya hayan adelantado en forma sobre esa parte de por lo menos lo que tiene que ver con las juntas y ahí sí les
les hago la respectiva presentación de eso como para redondear todo el tema de las juntas. Pero primero quiero que las busquen ustedes, que según lo que ustedes entiendan y donde crean que deben ir para que, o sea, se apropien mejor así de ese conocimiento. Lo que sí, y yo creo que ya está claro, según de todos modos con lo que han logrado buscar, es que eso de las juntas es un tema importantísimo para cualquier construcción de obra civil. Sí, o sea, es fundamental. Es algo que todo ingeniero civil tiene que saber. De las diferentes marcas que existen de pomadas mágicas, es decir, de aditivos para cualquier obra civil, normalmente los productos, muchos de ellos tienen que ver única y exclusivamente con lo que, a lo que se refieren las juntas de construcción y demás. Y son necesarias, son necesarias. John Byron, antecitos de que conectara a Jorge Yesid, precisamente estaba comentando de que, pues, por lo menos sí había logrado como identificar una sísmica que es la separación de la vivienda donde está ahorita respecto de la del vecino o los vecinos que tengan. Efectivamente, esa separación debe existir. Ahora bien, eso no indica, y ahorita lo vamos a ver de todos modos en algo del temario, que, por ejemplo, en las urbanizaciones, cuando son casas, digamos, el mismo modelo copiado seguido, ¿sí? Si usted encuentra exactamente la misma casa en la misma cuadra, normalmente tienden a compartir cierta parte de estructuras. Pues eso es de parte de los constructores, precisamente no es que no se pueda, está correcto, desde que esté bien hecho, y digamos, desde el punto de vista económico, reduce bastante costo. No es lo mismo colocar 2 cimentaciones completas para cada casa que una de pronto que sea compartida, pues ya se están evitando toda una cimentación y eso es mano de obra, materiales, equipo, en fin, muchos costos. Entonces, sí existe, por ejemplo, eso típico de que en los estratos 1, 2, 3, por ahí, que compartan o cuando les entregan esas casas, comparten muros. Es decir, uno tiene hasta cierta medida y el del vecino tiene, como quien dice, la contraparte en el lado de él. Eso sí, cada quien dentro de su lote. Pero eso genera cierta separación entre el uno y el otro. Esa separación precisamente es para eso. Y hay momentos donde el no colocar juntas en las edificaciones cuando uno va a empezar y tiene ya vecinos al lado, genera muchas complicaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, lo típico y en esencial, por lo menos hacer eso, siempre intentar separar, ahí sí la cuestión del icopor, el polipropileno ese, sirven esas láminas para separar, digamos, entre una y otra. Normalmente quedan muy juntas, ¿sí? Casi es imperceptible la división entre una y otra casa o entre una edificación y la otra, pero siempre de todos modos debe existir ahí y por lo menos unas láminas de esas de icopor. Existen otros elementos, obviamente, material más costosos, por ejemplo, el neopreno, que es como un caucho que resiste bastantes esfuerzos, pero para el caso, el icopor sirve como un aislante de esfuerzos, perfectamente. Entonces, evita que de pronto, si el del vecino vibra más rápido que la de al lado, no le genere un golpeteo de pronto acabando la casa del vecino, ¿sí? Normalmente existen edificaciones donde edificaciones en altura son las que han sufrido respecto de edificaciones de vecinos que son más bajas. Es decir, aquí no es tanto de que el pequeño siempre es el que lleva las de perder, sino puede ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque, digamos, en edificaciones, el pequeño puede generar un golpeteo a una altura donde de pronto para la edificación, que sí está creciendo, genera un punto de falla crítico. Entonces, ese golpeteo, si no está aislado, pues se lo transmite y de una vez genera la partición. Hagan de cuenta que tuviesen como si colocaran un madero, ¿sí? Un palito embebido en algo que sea muy sólido.
Si tiene un movimiento, perfectamente puede partir, depende de las condiciones. Y si hay algo que le está dando el golpeteo de pronto en la parte de altura más abajo, por ahí precisamente puede estar partiendo la otra edificación. Y es común de que eso ocurra, sobre todo cuando no se han aislado desde ese punto de vista. Pero sí, eso es fundamental en esa parte. Listo, vamos Yo a... por lo menos identifiqué una acá en la casa donde estoy viviendo, profe, y es que al parecer digamos, la casa fue construida en digamos, en dos tiempos, ¿sí? Sí. Una primera parte se construyó primero y luego la segunda parte se construyó después. Me di cuenta en qué sentido, porque en el primer piso una de las paredes tiene más o menos 32 centímetros de gruesa, ¿sí? Y esa misma pared en el segundo piso ya solamente tiene lo que son los 20 centímetros más o menos, que es con lo del recubrimiento, el ladrillo, el recubrimiento. Entonces me dio la impresión de que en la parte de abajo, o sea, utilizaron la misma, digamos, la misma cimentación y las mismas columnas para digamos, anclar de ahí para atrás la siguiente placa, la siguiente parte. Entonces no le construyeron, digamos, como las columnas a esa segunda parte, sino que lo que hicieron fue anclar, de ahí para atrás construyeron la otra parte. Entonces Bueno, la única... la cuestión de los anclajes, entendiendo el anclaje como una forma de vincular algo nuevo con con algo que ya existe, ¿sí? Sí. Normalmente los anclajes que nosotros hacemos es de tipo estructural, casi siempre, la mayoría de las veces, requieren de alguna perforación, algún aditivo, hagan de cuenta, un super pegante, super colbón, pero específico para lo que es acero y concreto y demás, ¿sí? Normalmente son de tipo epóxico, es decir, que es la unión de dos componentes, un componente A que es algo que se denomina un primer, es decir, un preparador del ambiente que va a recibir el pegante y el pegante propiamente dicho, pero eso digamos, se mezclan los dos componentes, componente A, componente B, eso es lo que significa, de pronto como para que ahí lo recuerden, cuando se habla de algo epóxico es eso, mezcla de dos componentes, ¿sí? No es que sea un pegante porque usted puede tener un epóxico diferente, pero es sobre todo eso, que mezcla dos componentes. Y pues interviene lo que es el acero, normalmente al acero, es con lo que se puede anclar perfectamente y a partir de allí continuar con el resto de la construcción. Así, esa parte, digamos, nueva, va a terminar vinculada como si se hubiese hecho al inicio junto con lo otro, ¿sí? No hay problema. Pero hay cuestiones, por ejemplo, si es adosarle muros o ciertos elementos de construcción, sí requieren definitivamente la separación entre unos y otros. Incluso en construcciones más contemporáneas, sobre todo ya en colegios y demás, según los diseñadores, los últimos diseños que más o menos como para estar más seguros de que no van a haber tanto problema si de pronto no hacen las cosas como tan correctas en la construcción, evitan de que las estructuras se peguen directamente a lo que son los materiales de los muros, lo que sea. Entonces, por ejemplo, si son en ladrillos, si son en bloque y demás, no están totalmente pegados, sino que adicional de la estructura, que normalmente es robusta, se le adicionan otras columnas de confinamiento, ya pues concreto y concreto tiende a ser como, pues el material como más, digamos, son materiales hermanos, digámoslo así, y normalmente allí se utiliza una junta entre esos y esos sí pueden estar vinculados, lo que son las de confinamiento solamente con el resto del muro. Es decir, que el muro no va a llegar directo a la columna que es desde la parte estructural. Eso en ciertos diseños, pero es común verlo. Igual también lo separan desde en la parte de las placas, es decir, no llega totalmente a pegarse con la placa, sino que dejan una pequeña separación
y normalmente la rellenan con otro aditivo. Se utiliza muchísimo lo que es una espuma que, pues primero es como cualquier espuma que ustedes hayan podido observar, pero después de cierto tiempo, ella se solidifica. Entonces, prácticamente se puede recortar y acomodar para dar algún acabado y a la final, después de tener algún recubrimiento, pues nadie va a notar de que allí no estaba llegando totalmente el muro hasta allá, sino que existía de pronto apenas algún tipo de anclaje en ciertas zonas. Esa espuma, por ejemplo, es la espuma de poliuretano. O sea, es algo común que nosotros lo trabajamos mucho. Se consigue en la gran mayoría de proveedores de materiales de construcción. Pero es eso, es simplemente una espuma, pero después de cierto tiempo se solidifica. Pues es liviana por ser espuma, lo que es espuma tiende a estar lleno de huecos por dentro. No, o sea, no es para nada estructural, sino simplemente para rellenar y que se le pueda dar forma y eventualmente generar un acabado. Es decir, no que se note un hueco entre, por ejemplo, una placa y el muro que está debajo. Cosas como esa. Eso lo nota uno mucho, digamos, en los puentes. Cuando va viajando uno, se da cuenta de ese como un tipo de espuma que le ponen, digamos, a las columnas del puente. Y lo he visto mucho, digamos, en las ciudades siempre grandecitas. Sí, de hecho en los puentes donde uno puede observar con mayor facilidad, incluso sentirlas, lo que son las juntas, precisamente. Sí. Sí. La vibración del puente va... Ok. Sí. Listo. Entonces, para mañana, pues espero que ya hayan mirado eso y mañana sí ya le damos en forma de las juntas para que quede selladito ese tema. Vamos a terminar lo que es el repaso, digamos, como de conceptos generales de la parte que tiene que ver con sismoresistencia y pues como lo inicial que siempre tenemos que tener en cuenta para construcción. Entonces alcanzamos a ver ayer un poquitico de ese tipo de planos. ¿Lograron mirar algo de qué es, por ejemplo, el plano isométrico? ¿O a qué se refiere un plano isométrico? Sí, es una vista en 3D llevada a 2D, ¿no? A partir de ángulos de 120 grados con los 3 ejes. Sí, normalmente lo que dice isometría, dan de cuenta que hacen un cubo donde, digamos, los ángulos de las aristas del cubo forman 30 grados. Y a partir de allí por dentro simplemente usted empieza a desplazar en la parte del fondo lo que vendría siendo la vista en planta y pues en la parte de digamos, los lados de ese cubo, pues lo que son las alturas y las proyecciones internas de eso. Eso es una vista isométrica. Vamos a echarle un repasito general, ¿sí? Por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con vistas, ¿sí? Como para tenerlo claro. ¿Se está viendo ahí el modelo 3D? Sí, señor. Listo. Entonces, esto simplemente. Esto que pues, si no lo han trabajado o ya lo han trabajado de todos modos ahí como para repaso. Esto no es AutoCAD, esto es Revit, este programa que estamos observando aquí. Y precisamente es para entenderlo la evolución del AutoCAD. Entonces aquí uno no hace líneas al principio, sino que realmente uno empieza a construir de una vez el modelo en 3 dimensiones. Y de él uno puede extraer muchísima información, vincularlo con lo que es topografía, diseño de estructurales, sanitarios. Es decir, es la forma actual como se están llevando los proyectos a nivel mundial. Y precisamente sobre eso, ya en muchos países, y Colombia ya está a punto de sacar esa ley precisamente, de que los proyectos de construcción se manejen de esta forma. Esto evita a la final, como termina uno prácticamente construyéndolo virtualmente, evita uno saber dónde, evita lo que son pérdidas o desperdicios excesivos o problemitas de interferencias entre un diseñador y otro, ¿sí? Digamos que las tuberías sanitarias estén pasando por una vigueta,
cosas que vamos a aprender. Primero, todo eso qué significa higueta bien, qué significan las tuberías sanitarias y por qué hay ciertas condiciones que uno no debe permitir cuando está en la obra. En todo caso, a la final nosotros siempre vamos a tener algo como esto. Esto perfectamente podríamos denominarlo una vista isométrica, porque aquí nosotros logramos prácticamente identificar, ¿sí? Esto es una perspectiva, identificar medidas que solamente podríamos observar en la vista en planta y además podemos observar los alzados, es decir, vemos vista en planta y vemos lo que son lo que tiene que ver con los cortes, fachadas y demás, ¿sí? Pero a nosotros nos interesa y normalmente aún no es que todo el tiempo nos estén dando este tipo de figuras. Muchos ya diseñadores sí incluyen alguna vista 3D, algún render. El render simplemente es enviar un dibujo como estos y que se vea en una presentación a la vista con materiales más reales. Es eso. Entonces, no todos lo hacen, pero pues ya muchos están adoptando eso y lo que sí es que para allá es que vamos todos en esta cuestión de la construcción. Entonces, vamos a intentar ver cierto tipo de vistas, ahora sí como entendiendo lo que son las vistas. Entonces, este cubito aquí, en este momento, noten que él precisamente forma como cierto, si nos proyectamos aquí una línea imaginaria horizontal, aquí en este punto, en este vértice, notamos que de pronto formaría cierto ángulo respecto de ese cubo, esa línea horizontal imaginaria. Eso es lo que normalmente serían 30 grados. Esa parte de ISO hace referencia a esa medida, pero realmente no es que tenga que ser obligatoriamente eso. La cuestión sí es que se vea precisamente una perspectiva como esa, donde en un cubo podemos ver medidas que son solamente vista en planta, que son estas líneas, ¿sí? Esas que voy señalando por allí, y lo que tiene que ver con las alturas, estas que estoy señalando por acá, ¿sí? Ahora bien, dentro de la parte arquitectónica, entonces por ahí hablábamos de una vista en planta, ¿sí? Entonces vamos a intentar ver qué es una vista en planta. Entonces vamos a irnos de pronto a un nivel 2. Entonces, en este momento, de ese mismo modelo que estábamos observando, ahora estamos viendo, y ojo, estamos haciendo de cuenta de que no estamos viendo lo primero que deberíamos observar. ¿Qué es lo primero que deberíamos observar en este modelo si nos posicionamos por acá y miramos hacia abajo? Sería la cubierta esa roja, por ejemplo. Serían estas escalinatas. Y pues obviamente en una vista en planta, nunca vamos a observar las alturas, únicamente distribuciones en planta. Hay que tenerlo muy claro eso. Pero vamos a hacer de cuenta de que vamos a mirar es directamente si ya hubiésemos quitado esa cubierta, ¿qué ocurriría allí? Entonces un nivel 2, para el caso en este en particular, logramos observar lo que tiene que ver con ese segundo piso. Miren, acá alcanzamos a ver esas graditas que veíamos por ahí. Esa parte del cerramiento lo vemos acá. No vemos nada de alturas, pero podemos ver la distribución en planta. Esta, la fundamental para cualquier diseño arquitectónico y de ahí cualquier edificación, es precisamente ese tipo de distribución en planta. A partir de la distribución en planta se puede definir las alturas perfectamente. Ya pues eso, digamos que sí compete muchísimo al diseñador arquitectónico, pero pues todos tenemos que entender muy bien a qué se refiere con eso y sobre todo entender qué
es lo que significa todo eso que estamos viendo por allí. Entonces, los planos como tal a nosotros nos ofrecen y nos deben ofrecer una información tal de que nosotros podamos entender e incluso poderle transmitir esa misma información a nuestros trabajadores de construcción. Y hay que entender esto. Nosotros aquí, bueno, ya pues manejan AutoCAD ustedes o lo empezarán a manejar porque por lo menos es una materia fija que tienen que ver durante la carrera, que es diseño asistido, pero yo sé que la gran mayoría ya se ha involucrado un poquito con eso y de hecho es necesario. Sí, eso ya hace parte del combo, como quien dicen, de ser ingeniero civil en estos tiempos. Entonces, listo, nosotros lo podemos manejar así perfectamente en nuestros equipos, en nuestros tablets, smartphones, computadores, lo que sea, los laptops, pero nuestros trabajadores de construcción no. Ellos no andan con su tablet, con su portátil debajo del brazo. Normalmente no. Y estoy hablando de esos que son los que ejecutan esas labores físicas en forma, ¿sí? Aquellos a los que nosotros nos enseñan, precisamente en ingeniería civil, cómo es que hay que dirigirlos y cómo transmitirle las ideas para que ejecuten los proyectos. Entonces, esta información, hay cierto tipo de trabajadores que obligatoriamente deben estar, por lo menos en el mismo nivel de nosotros, de interpretación de planos, ¿sí? Hay que saber interpretar el plano, es decir, que esos monachos, esas líneas, esos dibujitos, esas letras que vienen por ahí, esos números y demás, deben significar algo que nosotros debemos interpretar. Entonces, de entrada, algo que es común no solamente en los planos arquitectónicos, sino en estructurales y demás, es algo que se tiene que definir y son precisamente los ejes, ¿sí? Los ejes, por ejemplo, esto que nosotros vemos aquí, 1, 2, 3, 5, 7, A, B, C, D, eso, pues en este programita se conocen como rejillas, pero pues para nosotros son ejes. ¿Qué es un eje? Es precisamente una línea imaginaria que nos referencia algo o un posicionamiento en el plano, ¿sí? Entonces, para el caso, los ejes nosotros siempre los vamos a definir normalmente en una vista en planta, que es como la que tenemos aquí, así como ayer veíamos que se podía definir los muros de carga y los muros de rigidez según la vista en planta. Entonces, nosotros en esas direcciones de verlo así, en una vista en planta, nosotros vamos a decir que, por ejemplo, estas que observamos aquí, ¿sí? Esas que ahí señalé, pues para el caso, mirándolo así como en cualquier hoja, pues esto sería algo vertical. Y pues vamos a tener también otras en la parte horizontal. Es decir, en algún momento esos ejes, unos de unas líneas verticales y unos de unas líneas horizontales, se van a cruzar, ¿sí? Son planos, es decir, hagamos de cuenta de nuevo el cuento de que esto fuese una torta, simplemente la estamos viendo arriba, y si nosotros cortamos por cada uno de esos ejes, vamos a poder identificar cuestiones por dentro. Nos sirven de puntos de referencia. Entonces, como si fuese un pequeño sistema coordenado, es eso. Para el caso, la gran mayoría de las veces, lo que tiene que ver con los ejes que están marcados con letras, hace referencia a las zonas donde van a ir, digamos, la estructura que tiene que ver con carga, es decir, las vigas de carga, por tanto, muros de carga. Y la otra dirección, es decir, la que vendría siendo esta, se diferencian, unas son letras, las otras son números, vendría siendo lo que tiene que ver con la parte de rigidez. Pero no necesariamente tiene que ser así. También muchas veces lo que tiene que ver con la letra, sobre todo la A, y su cruce con el eje 1, normalmente me indica dónde es la entrada de esa edificación o de esa obra. Es decir, por dónde vamos a empezar, como si fuese un eje coordenado, de ahí para allá, cómo es esa ubicación.
Pero nosotros simplemente interpretamos lo que nos dicen ahí. Solamente nos sirve para podernos identificar. Y ojo, ¿qué pasa? Que de esos ejes que nosotros vamos a observar en un plano, lo vamos a aprender, son los ejes que nosotros, como si pudiéramos dibujar digamos, en escala real en el terreno, nosotros debemos trasladar esa información de los planos allá. Es decir, que nosotros cuando estemos en obra, obligatoriamente vamos a tener definidos los mismos ejes, pero respecto de lo que sean los diseños. Es decir, por algún lado nosotros tendremos alguna forma de identificar, por ejemplo, esta línea, por ejemplo, esta línea, esta, es decir, cada uno de los ejes, ¿sí? Para eso, cuando lo estemos viendo, eso tiene que ver con la parte de localización y replanteo, es un cruce de hilos. Pues nosotros no vamos a empezar a comprar marcadores ni nada por el estilo. Estamos hablando de terrenos y algunos pueden ser muy extensos. Normalmente se definen muy bien. A veces hay necesidad de que sea obligatoriamente con equipos topográficos o georreferenciación, ¿sí? Es decir, con algo muy exacto, dependiendo del tipo de proyecto, o se puede verificar perfectamente con digamos, algunos métodos rudimentarios, artesanales, que perfectamente podemos identificar y por lo menos nosotros sin tener necesidad de los equipos podemos medianamente verificar si algo está a escuadra. Y ojo, cuando hablamos, y vamos a hablar de aquí en adelante, cuando algo está a escuadra, significa que un lado forma o está a 90 grados del otro lado. Es decir, que forma un vértice ortogonal o de 90 grados cuando algo está a escuadra. Y nosotros, en los típicos lotes que se presentan ahora en urbanizaciones, en construcción, normalmente son lotes de medidas cuadradas, o por lo menos eso se espera. Que nos podemos encontrar medidas totalmente irregulares, es decir, trapecios o cualquier otra forma geométrica vista en planta, claro que sí. Pero para ello, pues obviamente ahí sí ya nos toca con otro tipo de equipos e ir verificando cómo es ese proceso. De todos modos, la gran mayoría de los proyectos de edificaciones y demás proyectos parten o tienen mucho que ver en varios sentidos con cruces de muros a 90 grados. Entonces, retomando, por ejemplo, la de ayer, estos perfectamente, y noten que aquí casualmente van a coincidir con los ejes que están en letras, perfectamente podrían ser los muros de carga. Por ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Perfectamente pueden ser los de los muros de carga. Y estos que están perpendiculares a él en esta vista en planta, ¿sí? Por ejemplo, perpendiculares a estos, vendrían siendo los muros de rigidez. Eso nos lo va a definir también el tipo de estructura que tenga. Más adelante entenderemos o afianzaremos esos conceptos que ven en estructuras de cuando es algo armado en una dirección o en dos direcciones. Eso es muy sencillo, pero es fundamental para entender cómo es el comportamiento de la estructura. Muy bien. ¿Qué vemos allí? Ah, mira, no son líneas los muros. En una vista en planta, nosotros nos vamos a dar cuenta de cuánto es el espesor de los muros. Fundamental, ¿sí? Es necesario saberlo. Es necesario saberlo porque por diferentes condiciones los muros pueden ser realizados con diferentes materiales y tener diferentes espesores o diferentes conjuntos de materiales que le generen cierto espesor bastante robusto según sea lo requerido por el proyecto. Entonces, eso es necesario. En una vista en planta, siempre nosotros, ingenieros civiles, tenemos que dibujar que se noten los espesores de los muros. Dependiendo de lo que nosotros estemos cortando, y volviendo al caso del modelo 3D, es como si nosotros hubiésemos cortado por acá esta torta, ¿sí? Un cuchillo,
cogemos y quitamos la parte de la cubierta. Entonces, por eso alcanzamos a notar también algo como esto, como lo que tiene que ver con las ventanas. Noten que esa que yo señalé allí es esta que tengo señalada aquí. Esa es la gran ventaja que tiene este software Revit, precisamente porque al mismo tiempo estoy generando una vinculación y cualquier modificación en una vista o en el modelo 3D se ajusta de una vez al resto de las vistas. Entonces, por eso es más versátil desde ese punto de vista, si solamente lo tratamos como dibujo, pero pues tiene muchísimas otras connotaciones. Entonces, noten que aquí esa ventana que estábamos observando allá en altura, aquí la vemos y no alcanzamos a notar, una parte del marco, una parte de lo que vendría siendo el vidrio propiamente dicho y demás. Esto precisamente es como si nosotros hubiésemos cortado una ventana, entonces ahora mirándola desde arriba, esto es lo que vemos, tal cual, ¿sí? ¿Qué otra información normalmente nos ofrece? Entonces, por ejemplo, este tipo de dibujitos se conocen como bloques. Bloques de dibujo que me representan algo en la realidad. Por el caso, esto, típico dibujo visto en planta de lo que es un baño, ¿sí? Típico dibujo visto en planta de lo que es una bañera. Vamos a ver por acá otra cosa. Esto normalmente lo que tiene que ver con closets. Los recintos, que son precisamente esas zonas o esas áreas